Bueno, y efectivamente, 2:30 p.m. Hace un rato, en el anterior bloque, les compartíamos que Estados Unidos había decidido extender el plazo de los aranceles para el 2 de abril, aranceles para el sector automotriz, y que por lo pronto les iba a dar una oportunidad de respiro. Vaya que el sector automotriz era el que más estaba con el alma en un hilo. Por ello, para conocer parte de esto y qué es lo que está significando esta llegada de los aranceles de Trump, le agradezco mucho que esté con nosotros el director editorial del Economista, Luis Miguel González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Con el gusto de saludarlos, Jonathan. A ver este anuncio de Trump de, bueno, les espero un ratito más a los que mandan autos de México y Canadá. ¿Cómo ves este movimiento, Luis Miguel? Creo que no hay que perder de vista la película o la fotografía completa. Los automóviles representan más o menos una tercera parte de las exportaciones, me refiero a automóviles y autopartes, pero en cualquier caso, seguimos con el problema, y es la inconsistencia de los mensajes de Trump, o yo diría la consistencia proteccionista, según lo queramos ver. Una de las primeras reacciones ya en detalle es, oye, el mensaje parece que tiene dedicatoria a las tres grandes de Detroit, pero puede no ser tan amable para otras empresas que operan en México y que tienen grandes exportaciones, por ejemplo las empresas japonesas o alemanas. Mucho del problema, Jonathan, al final es, tenemos una especie de mazo listo para descargarse sobre el yunque, y luego tenemos mensajes que quitan un poco el nerviosismo, pero no resuelven de fondo el problema, que es la certidumbre. Yo diría, es una buena noticia, sí, pero en el contexto de algo que es una pésima noticia, y es los aranceles siguen para todo lo demás. Claro. A ver, pero el asunto es este, ¿no? Ya generó reacciones. Por ejemplo, Honda, leía hoy precisamente con ustedes, que empezó a aclarar que no se iba de México, pero que estaba haciendo este modelo de auto en Guanajuato y que lo iban a mandar a Estados Unidos a fabricar. O sea, también está generando esta inquietud de en dónde se queda el sector automotriz, ¿no? Parecería, Jonathan, que el mensaje de Trump es la no aplicación de aranceles a la industria automotriz va a estar condicionada a que demuestre que tiene planes de nuevas inversiones para Estados Unidos. Llevárselos por la fuerza. En buena medida, yo digo, parece de mi parte, en una temporada de malas noticias, decir, bueno, ¿y por qué no se alegra con una buena noticia? Literalmente, ¿por qué no disfrutar un ratito de sol? Pues yo digo, porque el problema es para donde uno voltea están los nubarrones, y esos no se fueron. Mucho de las relaciones comerciales, de las decisiones de inversión, tienen que ver, son intensivas en certidumbre, en este intangible que permite planear. Lo que está ofreciendo Trump no es suficiente para decir, ya con esto se aclara el panorama, aunque sea del sector automotriz. Yo creo que el ánimo de Trump no es suspender la conversión sobre los aranceles, sino volverlo más rebuscado, más arbitrario, que es exactamente el problema, uno de los problemas con los aranceles. Oye, leía la calificadora Standard & Poor's
de los 32 estados que tenemos en la República, identifica que 12 entidades tendrían los mayores impactos de los aranceles. Habla de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, que es donde estamos. Lo que estamos viendo es que entonces la región Bajío sería la más afectada con los aranceles, Luis Miguel. La región Bajío, la región norte. Uh-huh. Y hay que recordar, o mejor dicho, hay que poner en perspectiva, Jonathan, parte de lo extraño que es este momento que estamos viviendo con los aranceles, es que los estados, los sectores que en los últimos 30 años fueron los grandes ganadores con la integración económica de Estados Unidos, son los más vulnerables. Uh-huh. Dicho de otra manera, un estado que casi no le exporta a Estados Unidos no tiene una afectación directa, pero sí tiene una afectación indirecta. ¿Qué entiendo por afectación indirecta? Pongo el caso Zacatecas, que es vecino de 2 o 3 de los estados afectados. Pues mucha de la actividad económica de Zacatecas depende de lo que pase en San Luis, de lo que pase en Coahuila, de lo que pase en Jalisco, porque la interacción, la codependencia entre las entidades es enorme. Jonathan, para mí lo revelador de esa nota de Standard & Poor's es: estamos viviendo el mundo al revés. Los que siempre ganaron ahora son los que están teniendo más problemas. Y ojo, enfatizarlo, no solo es mala noticia para las empresas, para las grandes empresas y los empresarios, es para todos los que trabajan en ellas y por supuesto para los proveedores, los grandes y los chiquitos. Oye, a ver, entonces hoy por hoy el sector automotriz es el que estaba en la cadena de afectaciones hasta mero arriba. Por como lo estoy entendiendo, Luis Miguel. Sí, vi que estaba hasta mero arriba, pero como que ahorita Trump les dijo: cálmense, les voy a dar un mes de respiro para que ya el otro mes estén más nerviosos, por lo mismo de que implicaba esto en el sector automotriz, ¿no? Sí, creo que hay un reconocimiento de la complejidad del sector, lo tremendamente integrado que está. Depende de qué modelo y de quién lo diga, pero las piezas de un coche que se ensambla en México o en Estados Unidos van y vienen de la frontera en el proceso de fabricación entre 6 y 10 veces. De ese tamaño es lo complejo que es la manufactura automotriz. Entonces se reconoce de parte del equipo de Trump que hay que tener una mirada más clara de qué significa, sobre todo para no quitarle competitividad a la industria. Del otro lado, queda el mensaje de no vamos a tratar igual a las automotrices que, vamos a decir, que hacen la historia automotriz de Estados Unidos que al resto. Y número 3, uno de los condicionamientos para levantar los aranceles es precisamente que demuestren que van a incrementar sus inversiones en Estados Unidos. A ver, Luis Miguel, esto quiere decir para el auditorio que nos escucha, únicamente ahorita los aranceles que se han retrasado es para el sector automotriz. Todos los demás sí irían, que hasta el momento de hoy, 2:38 p.m, no sabemos a qué sectores en específico le va a entrar, ¿no? Así es. En teoría, y solo me remito a lo que ha sido la comunicación de la Casa Blanca, la Secretaría de Comercio, eso implica todos los sectores. Todos. Desde agroalimentaria, instrumental médico, materiales de construcción. Somos literalmente una economía que provee a Estados Unidos desde chicles hasta camiones. Jole, el sector es muy complicado, de afectaciones van a ser diversas,
por lo pronto dentro de estos dos estados aparece San Luis Potosí. Tenemos que estar preocupados, pero también a la vez los gobiernos están buscando las formas para salir de esta grave situación en la que estarían involucrándose, como tú lo mencionabas. Si la gran parte, de hecho aquí en la nota de Standard & Poor's hablaba de que un 20% del PIB que obtienen los estados proviene de las industrias a las que se les van a aplicar aranceles. Ahí tiene que ser la alarma, la alerta máxima de esto, ¿no? Totalmente. A ver, es la alerta, y yo diría, en todos los casos, una crisis es una oportunidad para revisar qué de lo que se está haciendo se puede hacer mejor. Evidentemente, no es una buena noticia lo que está ocurriendo, pero creo que tenemos que tener claridad. Es mucho de lo que estamos haciendo, de lo que estamos dejando de hacer, lo tendremos que corregir para enfrentar un momento muy complicado. Creo que los pronósticos económicos sobre cuánto va a quedar el PIB, cuánto va a quedar el tipo de cambio, todavía son muy prematuros, porque estamos en una ecuación que tiene muchas variables desconocidas. Conforme vayamos despejando las incógnitas, podremos ir entendiendo mejor cómo eso impactará el PIB, por ejemplo, de San Luis Potosí, y algunos elementos son claves en las economías: el empleo, el consumo, la inversión y, por supuesto, las oportunidades para las y los potosinos que quieren trabajar o están trabajando. Oye, Luis Miguel, 20 pesos con 38 centavos hoy el dólar. Bajó, a diferencia de ayer que estábamos casi en los 20.88. ¿Qué te dice esta bajada? ¿Medio estamos volviendo a respirar? La noticia de los aranceles a los coches fue bien recibida por los mercados. No solo se revalora el peso, también le va bien a las acciones en Nueva York. Tengo la impresión, en cualquier caso, que no debemos, mejor dicho, somos una especie de paciente delicado, y vale la pena estarnos tomando el pulso todos los días, pero entender que nuestra salud no depende de cómo se mueve el tipo de cambio hoy. Lo que está pasando es mucho más grave y no necesariamente el tipo de cambio lo va a reflejar todos los días. Muy bien, Luis Miguel, pues gracias por mostrarnos este radar que tenemos en la guerra arancelaria. A esperarnos a ver qué sucede con el, decían, detallado informe de hoy de Donald Trump sobre en qué sectores se aplicarán aranceles. Por lo pronto, la automotriz, que se tome un respiro hasta el otro mes. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo. Que estés muy bien. Buena tarde, Luis Miguel González, el director editorial de El Economista, que como nadie le sabe en este radar de lo económico.